Bueno, inicialmente en la medición de la inteligencia de Forrest Gump, vemos que en la película se aplica el test de coeficiente intelectual creada por Binet, que busca un razonamiento lógico y una comparación de la edad de las personas en cuanto al promedio de su grupo de edad. En esta él saca una puntuación de 75, la cual vemos que es una prueba que se le hace cuando estaba niño, y esto significa que está por debajo de la media del, de los demás compañeros que él tenía, de los demás niños de su edad, significando que tiene un retraso mental. Si realizáramos la medición de la inteligencia de Forrest Gump desde otra perspectiva, como lo es el test de Alport, que mide principios, valores morales, la conducta, podríamos encontrar una afinidad en diferentes escalas, como son la estética, ya que él trata de siempre verse bien. Dentro de toda la película lo vemos como muy arreglado, excepto en el momento en que corría por todas las ciudades, que duró 3 años corriendo, pero el resto él siempre trató de mantener un buen perfil, de estar estéticamente bien presentado. También tendría una buena puntuación al nivel social, ya que se le facilita mucho acercarse a otras personas, hablar, hacer amigos, comunicarse. Y al nivel religioso, ya que la religión tiene un valor importante en su vida y siempre lo ha mostrado desde pequeño, siempre estuvo en contacto con las iglesias, con su Dios, con su parte religiosa. Por otro lado, no tendría un alto nivel en las escalas políticas o teórico-económicas, ya que no era muy afín a estas. Sí tenía conocimiento sobre la política, pero no una perspectiva de cómo es, sino como una perspectiva propia, que no era más sobre la historia de lo que había pasado y no realmente veía la política como esta es, por lo cual estaba su pensamiento muy alejado de lo que es la realidad en este sentido. Estos test buscan una orientación sobre las metas personales y un desarrollo personal, por lo cual estaría enfocado hacia el área estética, social o religiosa, ya que eran los que mejor tenía desempeño, según este test. Por último, si nos vamos a medir la inteligencia de una manera muy distinta, como es la teoría de inteligencias múltiples de Garner, encontraríamos que él tiene inteligencia, por así decirlo, en algunas áreas, como un poco menos de inteligencia en otras, ya que Gardner nos dice que la inteligencia no se debe solo a un factor matemático, un factor G, que no es solo un camino por el que se puede medir, sino que todos tenemos diferentes eh, tipos de inteligencia, que son habilidades que tenemos en diferentes cosas y tenemos menos en otras, en las que menos desarrollamos. Por ejemplo, Forrest Gump tenía inteligencia lingüística, ya que se comunicaba de manera correcta con todas las personas, le era muy fácil acercarse a una persona, hablar, comunicarse, escuchar a los otros hablar, se hacía entender mucho a pesar de sus falencias, tenía ideas muy claras y generalmente tenía buenas relaciones sociales, generaba amigos en donde estuviera. No siempre todos eran sus amigos, pero tenía unas buenas relaciones. A nivel espacial también tendría una muy buena puntuación, tendría inteligencia espacial, ya que nunca se mostró desorientado. Cuando él corría, cuando los niños lo perseguían cuando estaba pequeño y corría, siempre sabía cómo llegar a su casa. Cuando corrió por 3 años durante todo el país, sabía cómo guiarse, hacia dónde ir. También cuando estuvo en el ejército o manejando su barco, esto demuestra que tenía una inteligencia espacial. Todas esas actividades que él realizaba, como estar en el ejército, montar barco, cuando corría, cuando los niños lo perseguían, demuestran que él tenía una habilidad de ubicación bastante amplia, lo cual no se le dificultaba. Otro tipo de inteligencia que tenía Forrest Gump es la inteligencia naturalista. Siempre estaba en mucho contacto con la naturaleza. eh, Donde creció era un sitio bastante amplio, donde había mucha naturaleza alrededor. Luego se fue al ejército, donde estaba en la selva. Luego trabajó en el mar, pescando.
que también es contacto con la naturaleza. Y para él era relevante cosas como la diferencia de la lluvia. Él explicaba que había lluvia suave, lluvia que golpea más duro, lluvia que casi no se siente. Se fijaba en esos detalles, también se fijaba en detalles como el atardecer, cuando oscurecía, cuando salía la luna, cuando salía el sol, los amaneceres. Eran importantes para él en su vida y tenía bastantes recuerdos de esto. Y se fijaba mucho en cómo se desarrollaban estos eventos climáticos. Por último, una inteligencia que también tenía bastante desarrollada Forrest era la inteligencia sinestésica o personal, ya que era una persona muy deportiva. Desde que era pequeño inició teniendo que correr de sus compañeros que querían atacarlo con piedras, entonces empezó a desarrollarse corriendo mucho, corriendo bastante, decían que corría mucho más que otras personas. Luego entró al ejército, donde también tenía que tener muchas actividades físicas. Luego fue deportista jugando ping pong, entrando a concursos, ya que tenía mucha habilidad en este deporte. Se fue a navegar y a buscar camarones, donde también tenía que utilizar bastantes habilidades corporales. Y toda su vida estuvo corriendo. Luego regresó, corrió por 3 años por todo el país, lo que significa que estaba en bastante buena forma y tenía muchas habilidades corporales. Esta habilidad se le atribuye mucho a las personas deportistas, como él lo fue toda su vida. Y las habilidades en las que no era tan bueno, los tipos de inteligencia en los que no era tan bueno, si hacemos la clasificación según Garnet, sería la inter y intrapersonal, ya que él identificaba sus emociones de manera primaria, pero no era capaz de hacer una introspección para saber por qué se estaban generando o cómo podía mejorarlas. Tampoco era muy bueno identificando las emociones de los demás. Sabía que una persona estaba triste solo si se lo decía, pero no podía identificarlo de manera normal. Tampoco la lógica matemática, nunca se vio que tuviera un manejo con dinero o que supiera qué tanto le tocaba de las ganancias o cosas por este estilo. Y por último la musical, nunca vimos que desarrollara una habilidad musical, así, no toca un instrumento, a bailar, a cosas así. Él comienzo cuando estaba pequeño intentaba bailar, pero pues no lo hacía de manera muy hábil. Entonces, por lo tanto, esto tampoco sería una habilidad, un tipo de inteligencia que tendría Forrest Gump. En conclusión, hay diferentes formas de medir la inteligencia, em, dependiendo del aspecto que buscamos. En algunos encontramos que tendría una inteligencia por debajo de la media normal, en otros tenía bastantes habilidades, por lo que no podemos encasillar a una persona solo a que es poco inteligente por un tipo de prueba que le hacemos, sino que debemos ver otros factores en que se puede desarrollar mejor, porque a veces estas personas que creemos que tienen poca inteligencia son mejores en otras cosas que nosotros no lo somos.